Dialogando con el padre Raúl Sánchez. El Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 13 al 20, que es el Evangelio que se va a proclamar el día domingo 23 de agosto del año 2020. Dice así: Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos: según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas. Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó: feliz eres, Simón Bar-Joná, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Bien, expliquemos, a ver, cómo el Señor nos ilustra. Parece ser, según el diálogo que el Señor tiene con sus apóstoles, pues había confusión por parte de la gente quién era Jesús. Por eso entabló un diálogo. Bueno, que la gente que dice quién soy yo. Y ellos dieron unas respuestas, diferentes respuestas de lo que la gente pensaba que era Jesús. O sea que estos apóstoles interaccionaban con la gente, compartían con la gente. Y esta gente tenía un conocimiento de Jesús, pero errado. Lo habían visto hablar, lo habían visto hacer cosas, algún prodigio, alguna cosa, y tenían un concepto de Jesús. Ahora bien, pero ese concepto de Jesús, esa realidad de Jesús, o esa manera de percibir la gente a Jesús, pues era errada, pues no era lo que ellos decían. Ahora el Señor pues se acerca a los apóstoles y les pregunta la misma cosa. Se supone que ellos están más cerca de mí, se supone que ustedes me conocen más a mí, se supone que ustedes son mis apóstoles, mis discípulos, están conmigo, suben y bajan conmigo. Entonces ustedes, ¿qué piensan o qué dicen que soy yo? Bueno, ustedes ya saben la respuesta. La cosa es que aquí viene algo bien importante, que es rechazado sistemáticamente por nuestros hermanos no católicos, cristianos no católicos. Nuestros hermanos cristianos no católicos no interpretan ni asumen este texto como lo analiza la Iglesia. Y entonces aquí vamos a tener que tocar algunos aspectos de orden histórico para que usted vea la irracionalidad con que estos hermanos se mueven. Yo no estoy hablando de manera personal con estos hermanos son sumamente santos y nos dan testimonio de vida en muchas oportunidades. Yo lo que estoy hablando aquí es de enseñanza, de lo que a ellos les enseñan y lo que ellos creen que nosotros enseñamos. Es una cosa totalmente distinta, es una cuestión de orden personal. Bien, nuestros hermanos cristianos no católicos no aceptan este texto porque entran en unas disquisiciones pueriles cuando afirman respecto a que Pedro es piedrita, la roca, la rocota, la piedrota es Jesús, Pedro significa una roquita. Mire, leamos el texto a ver qué dice. Arriba es Simón, y después le dice: y ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esa piedra, traduzcamos, ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre ese Pedro, ahora yo te digo que tú eres piedra, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Sobre Pedro, la persona de Pedro, y sobre lo que Pedro manifestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Ellos tienen una equivocación, porque Cristo sí es la roca angular que han desechado los arquitectos, los apóstoles. Pedro son la base, la piedra donde se funda, donde se pone el edificio, y nosotros somos piedras vivas que constituimos ese edificio. ¿A quién se le da las llaves? A Pedro. ¿Qué significan las llaves? ¿A quién se le da la autoridad para atar y desatar? ¿Qué significa eso de atar y desatar? Cuando el Señor dice que edificaré mi iglesia, está obviamente descartando otras iglesias. Esa iglesia que Jesucristo constituyó fue en el siglo I, año 30 y algo.
esa iglesia. Los hermanos protestantes preguntan de una manera pueril, la gran mayoría, de una manera pueril, ¿no? ¿Y dónde dice en la Biblia que Jesucristo fundó la iglesia católica? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Porque ellos piensan que católico significa como decir iglesia Ríos de Agua Viva, o iglesia Betel, o iglesia Primera Bautista del Norte, o iglesia Pare de Sufrir, o iglesia Los Ángeles del Cielo. No, no. La iglesia no se llama católica como decir esos nombres que acabé de enunciar. La iglesia así de católica es basado en vayan y anuncian a todas las naciones. Ese vayan y anuncian a todas las naciones, al mundo entero, significa kathos en griego, que significa universal. Por eso la iglesia católica es universal, porque está dada para todo el mundo. Por eso se dice católica. No que en la Biblia diga, entonces Jesucristo fundó sobre Pedro la iglesia católica. No. No, es una manera infantil de entender las cosas. Fundó una iglesia, y a esa iglesia se le dice que es católica porque tiene un mensaje de anunciar el evangelio a todo el mundo. Kathos. La iglesia es una en doctrina. Es santa por su fundador. Es católica porque es para todo el mundo y es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles, sobre Pedro. 4 notas de la iglesia de Cristo que no la tienen las otras iglesias. Clarifiquemos. Vayamos a la historia. La iglesia que Cristo edificó sobre Pedro en el siglo I, año 30 y algo. Hablando históricamente, las demás iglesias aparecieron concretamente, pero las iglesias, haciendo aquí un paréntesis, la iglesia ortodoxa, que fue más o menos en el año 954, con el cisma de Oriente. Entonces, si no, estoy hablando concretamente de las iglesias protestantes, más o menos en el año 1920, el año 1520, 1522, más o menos, aparecieron las iglesias, empezaron a aparecer las iglesias protestantes, con la mal llamada Reforma Protestante, iniciada por el señor Martín Lutero, un sacerdote agustino, ¿no? Martín Lutero, Calvino, Zwinglio, Erasmo, Knox, Enrique VIII, etc. Años después aparecieron John Smith, Russell, Helen G. White, Edir Macedo, bueno, etcétera, etcétera. Históricamente hablando, entonces esas iglesias no hacen parte de, o no conforman, o no son, o no es la iglesia que Cristo edificó. No. La del siglo I, el año 33, no. Ahora, ¿cómo se sabe eso? Simplemente por datos. Por datos. La arqueología nos ofrece datos. Los documentos nos ofrecen datos. La paleontología nos ofrece datos. Cosa que no tienen los hermanos separados. Entonces, por eso decimos que es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la iglesia católica. Por la historia, no, aquí no estoy hablando de antigüedad, como dicen por ahí. No, aquí estoy hablando de historia. La historia es una ciencia humana que a través de un procedimiento, una metodología, una sistematicidad, puede recopilar datos, nombres, testimonios, fechas y toda la realidad arqueológica y otros auxilios científicos que aportan un dato que puede ser creíble y fidedigno. Esa es la historia. Entonces, históricamente hablando, las iglesias protestantes no pueden ser la iglesia que Cristo fundó. Ninguna de ellas. ¿Qué dicen ellos de una manera inteligente? No, es que la iglesia de Jesucristo, la que Cristo fundó y que está ahí en Mateo 16, 18, está conformada por todos aquellos que han confesado con sus labios y han creído firmemente en su corazón que Jesucristo es su único Redentor y Salvador y ya son salvos y siguen la palabra del Señor. Esos son los que conforman la iglesia de Cristo Jesús. Esos son los que conforman el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. Esos son. ¿Cuáles? ¿Cuál es la iglesia de Cristo? La que Cristo fundó sobre Pedro. Todos aquellos que han confesado con sus labios y han creído en su corazón que Jesucristo es su único Redentor y Salvador. Esas personas son las que conforman el cuerpo de Cristo, es los que conforman la iglesia. No fregues.
Es decir, que tenemos una iglesia invisible. Uno, eso no aparece nunca por la Biblia. Tenemos una iglesia más bien visible, eso se aparece en la Biblia. Vamos a mirar si eso que afirman es cierto. Una iglesia, el cuerpo de Cristo, pero qué curioso que en un sector de ese cuerpo, es decir, de esa iglesia, se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es doctrina. Y en otra zona de ese cuerpo, es decir, en otra parte de esa iglesia que Cristo edificó, bautiza en el nombre de Jesús. En una parte de ese cuerpo no se tiene bien claro quién es Dios. Porque unos dicen que es un Dios trino, pero en otro sector dicen no, que es unicitario. Y en otro sector dicen no, que Dios no es Dios, sino que es un ángel, Cristo Jesús. En otro sector de esa iglesia, que es una, que es la que Cristo fundó, se tiene que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otro sector de ese cuerpo, de esa iglesia, se bautiza en el nombre de Jesús. Y en otras no hay bautismo. En un sector de esa iglesia hay que bautizar a los niños. En otro sector de esa iglesia, de ese cuerpo de Cristo, de esa iglesia que Cristo fundó, se tiene que bautizar a adultos. En el sector de esa iglesia hay un culto extraordinario a Dios donde los carismas, los dones del Santo Espíritu, ¿no? El descanso en el Espíritu, el hablar en lenguas, eso es darle culto al Señor. Y si no hay eso, ahí no está el Espíritu Santo, esa no es la iglesia del Señor. Compare un culto calvinista con un culto pentecostal. Una iglesia, la que Cristo fundó, que no tiene unidad de doctrina. No puede ser la iglesia de Cristo Jesús. La iglesia católica tiene unidad de doctrina, por eso es una. Las iglesias protestantes no tienen unidad de doctrina, por lo tanto, no es la iglesia que Cristo fundó. Por lo tanto, no es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, esa afirmación es falsa. Es muy fácil decir, todo aquel que confiesa con sus labios y cree en su corazón, aleluya hermano, que Jesucristo es único redentor y hace parte de la iglesia que Cristo fundó, que está en Mateo 16, 18 y que se confirma en los Hechos de los Apóstoles. En el aposento alto estaba la iglesia. Vino Pentecostés sobre la iglesia. Estaban los apóstoles, María, la madre de Jesús y otras mujeres. A ver si en esas iglesias protestantes está la madre de Jesús. Al estar la madre de Jesús, es que la iglesia debe tener a la madre de Jesús. Ellos no tienen a la madre de Jesús. Lea Hechos de los Apóstoles. Y al llegar el Espíritu Santo en ese aposento, estaban los apóstoles, estaban reunidos los apóstoles con María, la madre de Jesús y otras mujeres. Las iglesias protestantes, esa iglesia, ahí ellos tienen en su iglesia a la Virgen María, no. Ellos dicen, no, nosotros respetamos a la Virgen María, nosotros respetamos a María, como no, ahí está en la Biblia, sí. Sí, pero como adorno. No, en la iglesia está. Y si en la iglesia está es porque María va con nosotros, porque María intercede con nosotros, porque María ora con nosotros y por nosotros y está ahí en la iglesia. No es un adorno, no es un receptáculo, no es un accesorio, no es algo ocasional, no, está allí, porque ahí vino el Espíritu Santo. ¿Por qué cuando hace alusión a que estaba María y otras mujeres, por qué no metieron a María con las otras mujeres? Estaban los apóstoles y otras mujeres. No, especifica muy bien la palabra del Señor. Estaban los apóstoles, María, la madre de Jesús y otras mujeres. ¿Por qué es esa relevancia? Porque María es importante dentro de la iglesia. Esa iglesia que arrancó en Pentecostés y que el Señor constituyó, edificó sobre Pedro en Mateo 16, 18. Ahora bien, toquemos otra parte de la historia. Nuestros hermanos, queridos hermanos, cristianos no católicos, dicen que la Biblia es la única fuente de autoridad y doctrina y moral, que lo que no está aquí no se debe creer. Si vamos a hablar de doctrina, sobre el primado de Pedro, la Biblia no les va a alcanzar
para sostener su enseñanza. Porque ahí solamente nos hablan de San Juan, el último apóstol, y ya no sabemos más. ¿Qué pasó después de la muerte de Pedro? ¿Qué pasó después de la muerte de Juan el Bautista? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con las llaves? ¿Qué sucedió con la autoridad de atar y desatar? ¿Qué pasó? O sea que se le dio las llaves a Pedro y la potestad de atar y desatar solamente hasta que Pedro murió. Ya después ya las llaves se perdieron. ¿Qué pasó con esas llaves? ¿Quién sabe dónde las dejó Pedrito? ¿Ustedes qué quieren decir? Edificaré mi iglesia. Y esa iglesia debe tener una llave y una autoridad para atar y desatar. No solamente hasta la muerte de Pedro, sino posterior, porque la prueba está en que tenemos iglesia. Otro dato. Tienen los hermanos que utilizar la historia porque la Biblia no les alcanza a mostrar por qué el primado de Pedro o por qué no el primado de Pedro. Con la escritura no les alcanza. Tienen que tomar otra fuente. Entonces, al tomar otra fuente, entonces se acaba y se desbarata ese argumento de que la Biblia es la única fuente de autoridad y doctrina. Aquí estamos discutiendo una doctrina que llama el primado de Pedro. Dicen los hermanos cristianos no católicos lo siguiente. Constantino fue el que fundó la Iglesia Católica. Le digo a usted, querido hermano, que históricamente hablando, cuando Constantino firmó el edicto de Milán en el año 302 dando autorización, libertad de culto, ya existían en esa época más de 30 papas después de Pedro. Porque la historia lo dice. Por lo tanto, Constantino no fundó la Iglesia Católica. Así de sencillo. En el año 382, la Iglesia Católica pudo promulgar, dar a conocer que había Biblia, que había Nuevo Testamento, bajo el pontificado de San Dámaso. Año 382, en el Concilio de Roma. En esa época ya había alrededor de unos 38 papas. Por lo tanto, eso nos indica y nos muestra que Constantino no fundó la Iglesia Católica. Ya existía Iglesia Católica. Ya había papas, ya había concilios, ya había documentos pontificios, ya había doctrina, ya había padres de la Iglesia, ya había padres apostólicos, ya había una enseñanza magisterial. Eso lo dice la historia, no lo dice la Biblia, lo dice la historia. Entonces, ¿de qué iglesia entonces estamos hablando? Cuando leemos este pasaje de Mateo 16. Ahora bien, para nuestra vida. Cuando aquí se afirma los poderes, en versículo 18 de este capítulo 16 de Mateo, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Se está refiriendo a la iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer a la iglesia. ¿A cuál iglesia? Ojo, querido católico. ¿Cuál es la iglesia? ¿Cuál es la iglesia que los poderes de la muerte o Satanás no la podrá vencer? A la iglesia que fue fundada por Jesucristo, no por Edir Macedo, no por Ellen G. White, no por Charles César Russell, no por Lutero, no por Calvino, no por Pepito Pérez, no. Esa no. La iglesia que Cristo fundó, la cual los poderes de la muerte no podrán con ella, es la siguiente. La que Cristo fundó, esa. Sobre Pedro, esa. La que tiene una tradición y una Biblia, esa. Y que esa tradición y esa Biblia está custodiada por un magisterio. Esa es la iglesia que Cristo fundó. Esa es la iglesia que los poderes de la muerte no van a poder en contra de ella. La que es fundada por Jesucristo, no por Edir Macedo, ni por Charles César Russell, etcétera, etcétera, ni por John Smith.
Entonces, la iglesia que Cristo fundó, una. La que está fundada sobre Pedro, a la cual le dieron las llaves para atar y desatar, y la que tiene autoridad, le dieron las llaves para abrir y cerrar, y las que tienen la autoridad para atar y desatar. Esa iglesia es la cual no van a poder los poderes de la muerte. Y esa iglesia, Cristo la fundó, y la fundó sobre Pedro, y sobre unos apóstoles, y esa iglesia ha tenido una tradición, y ha tenido una Biblia, que está custodiado y protegido por el magisterio. Esa es la iglesia, que no van a poder destruir. Por lo tanto, todos aquellos que nos mantenemos en esa iglesia, vamos a vivir. Los ataques, los embates, las amenazas del maligno. La iglesia, es decir, la barca de Pedro está siendo remecida profundamente. Está siendo cuestionada, mancillada, vituperada, desde afuera y desde adentro. La cosa se hace más difícil. ¿Por qué el Señor habla sobre que los poderes de la muerte no podrán en contra de ella? Porque sabía esto. Lo que la iglesia siempre ha vivido y experimentado: persecución, ignominia, arrinconamiento, falsedades, calumnias, etcétera, etcétera. De todos aquellos precisamente que se han mantenido bajo la doctrina y enseñanza del magisterio. Y la doctrina y enseñanza del magisterio nos enseña que la iglesia fue fundada por Jesucristo, que fue fundada sobre Pedro y los apóstoles, que es una iglesia apostólica, que la revelación pública está dada en la tradición y en la Sagrada Escritura. Eso es lo que enseña el magisterio. Todos aquellos pues que nos mantenemos en esa iglesia, esa es la iglesia que se va a mantener. Si usted se sale de allí, usted ya no va a estar en esa iglesia. Y van a hacer trizas las otras iglesias. Eso sí, no le quepa la menor duda. Entre ellas se vuelven trizas. ¿Cuándo es que se fortalecen y se unen más estas iglesias cristianas no católicas? Cuando empiezan a dar lanza y se lanzan risa en contra de la iglesia católica. La gran prostituta, la gran ramera del Apocalipsis, el Papa 666, una iglesia apóstata, todos los sacerdotes son homosexuales, la gente que está ahí son unos borrachos, unos fornicarios, unos pervertidos. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso, y hace mentiroso a Dios, que dice que todos hemos pecado. Eso es Biblia. La iglesia está hedionda y empantanada a estiércol desde adentro. La iglesia está llena de crímenes a lo largo de 20 siglos. Pero es que la iglesia no es solamente estiercolero y hediondez. La iglesia también ha tenido hombres y mujeres santos, que son los que hacen posible que esta iglesia aún se sostenga, porque se han mantenido fieles a la tradición, a la Biblia y al magisterio, que enseña que la iglesia fue fundada sobre Pedro y que los poderes de la muerte no podrán encontrar ella. Los protestantes se salieron de allí. Nosotros no. Y esa es la gran lucha que nosotros tenemos. Y por la historia podemos decirle a los hermanos cristianos no católicos: hermanos, están muy confundidos, están muy errados, porque todos teniendo la Reina Valera dentro de nuestro contexto hispano, tienen una serie de interpretaciones y doctrinas que uno no sabe para dónde mirar. ¿Por qué cree que un bautista no se mete con un testigo de Jehová? Vaya a ver qué le explica el testigo de Jehová y vaya a ver qué le explica un bautista. A ver por qué un pentecostal no se mete con un mormón y participa del culto mormón y va a su iglesia mormona, o viceversa. Porque no son la misma iglesia.
Porque tienen distintas doctrinas. Porque su fundador no fue Jesucristo. Porque la Biblia no tiene un magisterio y ellos no tienen tradición. Por eso, hermano. Manténgase en esta iglesia. Cuando se dice que la iglesia es santa, se está haciendo referencia a que Jesucristo, su fundador, es santo. Que el Espíritu Santo es el que la ilumina, la guía y la acompaña. Que todos estamos invitados a ser santos, por eso se dice que es santa. Es una porque hay unidad de doctrina. Los protestantes no la tienen, hermano, por favor, no la tienen. No la tienen, no tienen unidad de doctrina. Ellos no son católicos, porque su evangelio no corresponde a esa universalidad que sí tiene la Iglesia Católica. Y no es apostólica, aunque muchos de ellos se llaman el apóstol. Vinieron los apóstoles. ¿Y es cuando acá? Si los apóstoles se terminaron antes de que terminó el último apóstol. Por Dios santo. Desde que Martín Lutero rompió con Roma, con la Iglesia Católica, se ha venido desangrando y desangrando y desangrando el cuerpo de Cristo, la Iglesia de Cristo. Pero no podrán destruir ese cuerpo. Porque ese cuerpo de Cristo tiene como piedra angular a Cristo Jesús, como base a los apóstoles, y como todos nosotros somos piedras vivas que conformamos ese edificio que está sostenido, auspiciado, amparado, iluminado y dirigido por el Espíritu Santo. ¿Quién destruye el Espíritu Santo? Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.